Bienvenidos a un tutorial para la realización de nuestro práctico denominado Taller de Suturas, que es un trabajo práctico que forma parte de la cursada de la asignatura. En este taller vamos a indicarles con diferentes videos cómo realizar algunas suturas simples, otras suturas continuas, y vamos a ir practicando cada una de estas suturas guiados por algunos conceptos básicos sumado a la guía del video. Es importante tener en cuenta que para la realización de este práctico hay que cortar con ciertos elementos mínimos indispensables. Los elementos que debemos poseer son un mango de bisturí Bad Parker número 3 con una hoja de bisturí número 15 o 15C, una pinza de disección de mano izquierda, una pinza de disección lisa. También tenemos que tener un portahojas tipo Hegar, Mayo, Olsen o similar y una tijera para cortar hilos que es una tijera tipo Mayo. Vamos a trabajar sobre una presa de pollo que puede ser idealmente una patamuslo u otro cuarto de pollo. Vamos a colocar la presa de pollo sobre una superficie plana y vamos a cubrirlo con alguna compresa que podamos hacer una pequeña fenestración. A continuación vamos a estabilizar lo que es la parte de la piel del pollo con una pinza de disección lisa y vamos a realizar un trazo único, una incisión magistral con el mango bisturí número 3 con una hoja número 15 montada en el mismo. Es importante hacer una incisión que involucre los planos que vamos a trabajar. Así como en la cavidad bucal, cuando trabajamos con un coleajo de espesor parcial, solamente incidimos lo que es la mucosa. O cuando es un coleajo de espesor total, incidimos mucosa y periósteo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que esa incisión debe involucrar tanto la piel como el plano muscular subyacente. El primer punto que vamos a practicar es un punto simple. Un punto que se puede realizar en un solo tiempo quirúrgico, es decir, la aguja puede ingresar por un labio de la herida y salir por el otro, o puede ser en dos tiempos quirúrgicos donde la aguja ingresa por un labio de la herida, sale en la herida propiamente dicha y vuelve a ingresar desde la herida hacia el otro labio de la herida. Hay que tener en cuenta que esta sutura requiere que el ingreso y egreso a los lados del labio de la herida sean equidistantes entre sí y tienen que ser también equidistantes desde el plano superficial al plano profundo el espesor que van a tomar para evitar la realización de un escalón. Tengan en cuenta que cuando los labios de la herida no son simétricos, están dispares, podemos llegar a requerir, como vemos en la parte inferior del dibujo, que el espesor que tomemos de tejido en uno y otro lado sean ligeramente diferentes para luego poder estabilizar los planos superficiales cuando se haga el punto, es decir, se dé el nudo del punto que vamos a realizar. Vamos entonces a comenzar en primera instancia con un punto simple en el cual vamos a tomar con la pinza de disección un labio de la herida y vamos a pasar el punto desde el tejido externo hacia el interior de la herida. Lo vamos a retirar por el interior de la herida y del interior vamos a ir a la parte externa nuevamente. Es decir, lo que vamos a hacer es un punto en dos tiempos. Observen cómo tomamos con la pinza de disección un labio de la herida, pasamos la aguja del lado externo hacia el lado interno de la herida. Con una pinza de mano izquierda vamos a tomar la aguja y la retomamos con el portaaguja, siempre en los 2/3 posteriores de la aguja. Vamos ahora a ingresar desde la luz de la herida hacia la parte externa, procurando ser equidistantes de donde se ingresó y egresó con respecto a la parte media que es el labio de la herida. Vamos a hacer correr los chicotes para que quede un chicote corto en el cabo distal. Vamos a hacer doble lazada, es decir, el hilo discurre a través del portaaguja y no el portaaguja a través del hilo. Fíjense cómo cuando anudamos, guiamos con el dedo índice el primer punto. Recuerden que siempre se debe realizar un nudo más que el diámetro de la sutura. En este caso estamos utilizando una sutura que se llama polilactina 910 revestida de terato de calcio. Ahí estamos mostrando lo que no hay que hacer. No hay que girar el portaaguja, sino tiene que girar el hilo alrededor del portaaguja como estamos viendo ahí. Entonces observen cómo no se debe girar así el portaaguja, sino lo que se debe hacer es girar la sutura alrededor del portaaguja y luego llevarlo hacia posición lo que es el punto. Para cortar el punto debemos tomar los dos chicotes y llevar la tijera, presentarla y en lugar de cortar en forma directa hay que colocarla en forma lateral para poder ver el nudo y de esa forma no cortarlo. Fíjense que presentamos la tijera, la rotamos para ver dónde está el punto y ahí cortamos. Para retirar el punto de sutura es importante siempre cortar entre la zona donde está el nudo y el plano dérmico o mucoso en este caso
haciendo un pequeño corte con la tijera de forma tal que al traccionar el hilo desde el nudo con una pinza de mano izquierda, el hilo tenga un recorrido desde la superficie dérmica hacia el interior de los tejidos y salga por el lado contralateral sin generar lo que podría ser si nosotros cortáramos este nivel y traccionáramos, donde todo este componente que vemos aquí externo del hilo debería ingresar en la herida, la podría contaminar y saldría por el lado contralateral. A continuación vamos a practicar una puntada simple invertida con un nudo enterrado, también llamado de hasted. Podemos hacerlo como lo vemos en este gráfico, en un plano profundo, o podemos optar por hacerlo en un plano superficial, siempre ingresando la sutura por el lado cruento de la herida, tomando la parte externa de la herida y volviendo a ingresar por la parte externa y saliendo por la parte interna, de forma tal que ambos chicotes, el mesial y el distal, tengan la posibilidad de salir por el labio de la herida, y entonces al anudar no va a quedar un nudo invertido o enterrado. Bien, para la realización de este punto simple con nudo invertido o enterrado, vamos a comenzar a tomar un labio de la herida, introducir la aguja por el lado interno de la herida, retirándola en la forma externa, siempre con la pinza de mano izquierda, tomando la aguja, que luego se toma con el portaaguja, y vamos a hacer lo propio del lado contralateral, ingresando del lado externo al lado interno de la herida, de forma tal que ambos chicotes queden en la parte interna. Corremos el hilo, siempre para que el chicote distal sea bien corto y podamos anudar correctamente. Fíjense cómo usamos el portaaguja para deslizar el hilo, eso es muy importante. Y cuando llegamos a una distancia apropiada, vamos a tomar ambos chicotes que van a estar en la luz de la herida. Vamos a hacer como siempre el doble nudo inicial, que va al hilo a recorrer la parte externa del portaaguja. Extendemos el nudo, anudamos y guiamos con el dedo índice. Podemos dar otro punto simple o doble en el mismo sentido y luego contralateral. Recordemos una vez más que siempre se debe dar un nudo más de la cantidad de ceros que tiene el diámetro de la sutura. Si tenemos una sutura que es un calibre 3-0, debemos dar 4 nudos. Recordemos siempre también que la tijera corta, y para cortar debe inclinarse hacia el lado lateral de forma tal que nos permita ver el nudo. Vemos que la distancia es equidistante tanto en una sutura de punto externo como interno o enterrado con respecto a los labios de la herida. A continuación vamos a ver cómo realizamos una puntada en U horizontal, donde básicamente después de haber pasado los labios de la herida a ambos lados de la herida en forma equidistante, como si fuera un punto simple, volvemos a pasar ese mismo punto, pero ahora viniendo desde la porción distal hacia la mesial. En este caso vamos a hacer el pasaje en un tiempo, tomando ambos labios de la herida. Primero tomamos un lado de la herida y luego tomamos el lado contralateral. Recuerden que podíamos hacerlo en una sola vez o en dos veces, y tomando un labio por vez. Y ahora lo que es importante, fíjense cómo la sutura ingresa y egresa equidistante al labio de la herida, y hacemos lo propio en el sentido contralateral, es decir, regresando de la parte distal hacia la mesial de la herida en este caso, tomando ambos labios de la herida también en un solo tiempo. Pero observen que hay una disposición cuadrangular, si se quiere, entre donde ingresa y egresa la sutura. Ahí lo podemos ver como marcamos que la distancia se mantiene, en este sentido antero, posterior y transversal. Y entonces ahí hacemos correr el hilo para anudar, de forma tal que no se produzca una eversión de los labios de la herida, sino un afrontamiento de ambos labios. Recordemos que siempre guiamos con el dedo índice el nudo de la sutura y luego vamos anudando con nudo y contranudo, siempre un nudo más del diámetro de la sutura. Si la sutura es, en este caso, una poliglactina 910 revestida en esterato de calcio con un calibre 3-0, debemos dar por lo menos 4 nudos. Fíjense, siempre la tijera se enfrenta, se presenta y corta, lateralizándola para poder ver el nudo que vamos a cortar el chicote. A continuación vamos a hacer una puntada en U vertical, o también llamada de Donati, donde ingresamos con un punto simple profundo y regresamos con el mismo punto en forma simple pero más superficial. Aquí podemos ver cómo vamos a hacer esta sutura, donde podemos también hacer el pasaje entre los labios de la herida en uno o en dos tiempos. El primero que vamos a hacer siempre es el más profundo de los puntos, el pasaje bien profundo, tomando uno y otro labio de la herida, ingresando y egresando de forma equidistante. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, cuando la aguja regrese de la porción distal hacia la mesial, lo va a hacer entre donde emergió la sutura y el labio de la herida, ¿sí? Y va
emerger en el lado contralateral exactamente lo mismo, entre donde ingresó la sutura y el labio de la herida. Fíjense, ahí estamos yendo entre donde egresó la sutura y el labio de la herida, y del otro lado sale la aguja entre el labio de la herida y donde ingresó la aguja. De esa forma, el punto es un punto en U, pero vertical. ¿Y esto por qué es importante la disposición de los ambos labios de la herida que sean equidistantes? Para que no haya una eversión justamente de esos mismos labios a la hora de anudar el punto. Recuerden siempre un nudo más que el calibre de la sutura. Si es un 3/0 hay que darle 4 nudos. Aquí tenemos un primer doble nudo, nudo de cirujano, un contranudo, que en este caso también hacemos un punto en sentido inverso y volvemos a hacer el punto en el sentido de la primera sutura. Fíjense que hagamos un nuevo contrapunto y ya tenemos 5 nudos, por lo tanto podemos tomar ambos chicotes y cortar con la tijera para dar por sentado este procedimiento. A continuación vamos a hacer una puntada en cruz o en X también llamada, que puede ser en este caso con un nudo externo y después vamos a ver cómo lo hacemos con el nudo enterrado. Vamos a comenzar con la pinza de disección tomando un labio de la herida, pasamos la aguja de un lado al otro, en este caso lo hacemos en un solo tiempo, tomando ambos labios de la herida en el pasaje de la aguja, hacemos correr bien el chicote, como si fuéramos a dar un punto simple. Ahora bien, lo que vamos a hacer, vamos a volver a pasar la aguja desde mesial hacia distal, en paralelo al punto simple anterior, podemos hacerlo en un tiempo como en el primer pasaje o en dos tiempos como estamos viendo en este. ¿Y qué es lo importante? Que retiremos eso, la aguja la crucemos para que nos quede bien un chicote mesial y uno distal, pero con el cruce del hilo por encima de la herida. Fíjense que son equidistantes el lugar donde ingresa y egresa la aguja, siempre es eso importante. Hacemos una lazada y llevamos el punto hacia uno de los lados, no que quede sobre el labio de la herida, sino sobre un lateral. Fíjense cómo pasamos el hilo alrededor del portaaguja para hacer el nudo de cirujano. Recuerden que es un nudo más que el diámetro del calibre de la sutura. En este caso es una sutura 3 ceros, con 4 nudos ya sería suficiente, podemos hacer 5. Una vez que ajustamos los nudos, vamos a tomar los dos chicotes y con la tijera vamos a presentarla para cortar, rotándola para ver el nudo y no cortarlo, y ahí hacemos el corte del nudo. Fíjense cómo el punto está en cruz y es equidistante de un lado y del otro con respecto a los labios de la herida. Ahora vamos a hacer exactamente la misma sutura en X o en cruz, pero con un nudo enterrado. Para hacer un punto en cruz con el nudo enterrado o invertido, lo que tenemos que hacer es comenzar el pasaje de la aguja por el labio interno de la herida, aquí lo estamos viendo, y una vez que retiramos la aguja, vamos a ingresarla por el lado contralateral siguiendo la misma dirección, pero en este caso ingresamos de la parte externa a la parte interna del labio de la herida. Es importante que los dos chicotes queden hacia la parte inferior o hacia el mismo lado, dependiendo de la parte que estemos suturando. Fíjense cómo hacemos correr el chicote, o en realidad el hilo, la hebra del hilo, para que el chicote quede más reducido. Luego vamos a hacer lo propio en la parte inferior, es decir, como si diéramos un nuevo punto simple en paralelo con nudo invertido, pero en este caso generando que el cruce entre los chicotes se produzca justamente a nivel interno, es decir, la cruz se va a producir en forma interna, los puntos externamente van a quedar como si fueran dos puntos simples en paralelo. Una vez que hacemos esto con los dos chicotes hacia la parte inferior, traccionamos y anudamos, como están viendo acá, guiando siempre con el dedo índice, de forma tal que los labios de la herida queden muy bien proporcionados. Para esto el secreto es que siempre se ingrese y egrese a la misma distancia con respecto al labio de la herida, y que los dos puntos en paralelo, donde ingresa y egresa, sean equidistantes en forma cuadrangular, como estamos mostrando ahí en esta final de la imagen. Bueno, a continuación vamos a hacer una sutura continua simple, o también llamada de peletero, que consiste en dar un punto simple, anudarlo y luego continuar como pasada de punto simple hasta tanto continuemos y finalicemos la brecha de la herida que tenemos que suturar. Como recién mencionamos, vamos a comenzar haciendo un punto simple que se puede tomar en uno o en dos tiempos los labios de la herida, como estamos viendo aquí. Lo que es importante siempre que recuerden, la sutura tiene que ingresar y egresar a ambos labios de la herida en forma equidistante, tanto
en sentido horizontal como en sentido vertical o profundidad. Hay que hacer recorrer bien el chicote para que el chicote distal quede lo más corto posible. Vamos a hacer una doble lazada, un nudo cirujano, guiándolo con el dedo índice a la posición que tiene que estar. Luego hacemos un contranudo y así vamos a seguir realizando tantos nudos como sean necesarios para que tenga un nudo más que el diámetro de la sutura. A continuación vamos a comenzar con las puntadas simples continuas, ¿sí? Donde vamos a ingresar por uno de los labios de la herida y vamos a salir por el lado contralateral, esto en un solo tiempo quirúrgico. A diferencia de otras suturas que vamos a ver, el nudo no cruza, es decir, el hilo no sale por dentro del puente de la hebra de sutura, es decir, no se traba, sino que corre libremente. Siempre en cada pasaje de la aguja tenemos que entrar y salir a ambos labios de la herida en forma equidistante. Van a ver cómo se va haciendo una disposición lineal y paralela de las hebras de sutura. Cada punto tiene que pasar paralelo al punto anterior para discurrir en forma completa. ¿Qué es importante? Cuando finalizamos de dar el último pasaje, la última sutura, fíjense cómo estamos siempre equidistante, tanto un lado del otro como la herida, como estamos mostrando ahí, como entre punto y punto. Cuando damos el último punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dejar ese pasaje de hilo, ese bucle de la sutura, un poco aliviado y lo vamos a utilizar como si fuera un hilo de sutura, un chicote, para anudar. Aquí estamos viendo cómo lo vamos haciendo pasar el hilo, dejando este espacio, ven ahí está, y lo vamos a usar eso como si fuera un hilo para anudar. ¿Ven? De esa forma estamos fijando los puntos anteriores. Tengan en cuenta que aquí podríamos continuar después de haber dado este punto con la sutura continua y se van haciendo entrelazadas de puntos de refuerzo, porque si nosotros damos un punto simple, hacemos todo un trayecto muy largo de puntos en esta sutura de peletero, ante la menor situación donde se corte uno de los hilos, una de las hebras o un fragmento de la hebra, se va a abrir toda la herida. En cambio, de esta forma, tenemos simplemente la posibilidad de continuar desde este lugar y ver cómo no se puede producir la apertura del mismo. Para finalizar las suturas que practicaremos en este trabajo práctico o taller de suturas, vamos a realizar una sutura continua con puntadas pasadas o también denominada festoneada. Al igual que en los casos anteriores, vamos a comenzar con un punto simple, tomando el labio de la herida con una pinza de disección lisa, pasamos la aguja de un lado al otro en un solo tiempo y vamos a dar un punto simple. Una vez que hayamos corrido el chicote y hayamos dado el punto simple, recordemos que siempre vamos a hacer un nudo más que calibre la sutura, en este caso es una sutura 3/0, por lo tanto mínimamente debemos dar 4 nudos para que no se desajuste la sutura. Ahora vamos a continuar entonces con la guarda festoneada, donde vamos a ingresar por un labio de la herida, vamos a salir por el lado contralateral, y lo que es importante ahora, que al retirar la aguja pase por dentro de lo que es el pasaje del hilo, ¿sí? Observen cómo queda tensado el hilo con el pasaje de la aguja por el centro y va produciendo la tracción. Esto es muy importante que en la práctica el ayudante siempre tenga este chicote tensado. En este caso lo hacemos nosotros mismos para mostrar cómo es la maniobra, pero lo puede ir haciendo el ayudante. Siempre la aguja tiene que salir por dentro del ojal, que se labra con la continuidad de la sutura, y vemos cómo vamos a ir dándole la continuidad, valga la redundancia, a esta sutura. Es importante que siempre el ingreso y egreso de la aguja sea equidistante a ambos labios de la herida y que la distancia entre un punto y otro también sea equidistante para que le dé una conformación anatómica a la sutura que permita no solo la estética en lo que es los puntos de sutura, sino también desde el punto de vista de lo que es el proceso cicatrizal. Observen cómo estamos haciendo la misma sutura, vamos continuando. Esto lo repetimos obviamente hasta lograr la totalidad de la herida que tenemos que cubrir. Una vez cuando lleguemos al extremo final, la forma de anudar esta sutura continua es igual que en la otra sutura continua que hicimos anteriormente, donde el mismo bucle de la sutura se utiliza como chicote para poder producir el anudamiento. Pero fíjense como siempre
la aguja sale por dentro del bucle de la sutura para hacer un festoneado continuo, donde se va siempre trabando con la sutura. Fíjense aquí, por ejemplo, hemos soltado el chicote para hacer el paso de sutura y eso se aflojaría. Por eso es importante que el ayudante siempre tenga tenso este chicote y se lo pasa al cirujano a la hora de anudar. Aquí seguimos, fíjense cómo estamos acomodando para que siempre nos quede equidistante una lazada entre otra. Vamos a dar un punto más, aquí vemos, continuamos, entramos y salimos a la misma distancia del labio de la herida, estamos teniendo tenso el chicote con la otra mano, ahí tensamos también para el pasaje del hilo y vamos a dar otro punto más, siempre todos equidistantes uno entre otro. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a finalizar con este ojal, lo vamos a usar como chicote para la sutura, hacemos una doble lazada y vamos a anudar a ese nivel, ¿sí? Siempre es importante que ambos nudos queden del mismo lado, ¿sí? Tanto el nudo inicial como el nudo de finalización de la sutura. Recuerden que para cortarlo el hilo tenemos que ver siempre el nudo para no producir ningún daño sobre el material que hemos anudado. Y esto hacemos lo mismo del lado contralateral. Presentamos los hilos, cortamos, seguimos el nudo y ahí hemos resuelto esta técnica de sutura siempre equidistante entre uno y otro pasaje de la sutura. Es muy importante esto que estamos marcando, que es la continuidad anatómica de la sutura para dar un buen resultado estético funcional. Bien, espero que este trabajo práctico, donde realizamos un taller de sutura, les haya sido de su agrado. Próximamente estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube otros trabajos prácticos para que puedan ser realizados por nuestros alumnos en el grado.